Que Dios les bendiga. Ahora sí. Sabe que a mí me gusta que se me duerman, porque el hermano que se duerme yo le pregunto, yo lo veo a ustedes. Entonces cuando yo lo veo durmiendo, digo, hermano, ¿qué usted opina de eso? Y entonces usted tiene que comenzar ahí. Hace mucho tiempo en nuestra iglesia, antes de que naciera Peniel en Villa Francisca, había un hermano ciego de muchos años en la iglesia, se llamaba Don Pedro Hall. Era un hermano muy querido. Y entonces el hermano Don Pedro Hall iba a los cultos. Y desde que se sentaba en 10 minutos, Don Pedro Hall estaba durmiendo. Ponía la cabeza hacia atrás y todo el mundo sabía que Don Pedro Hall estaba durmiendo. El hermano Manuel Medina, que siempre ha sido jocoso, un día dice, yo le voy a hacer algo a don Pedro para que deje de dormir. Entonces, él está predicando y de repente sale y dice, ¿qué usted opina de eso, don Pedro Hall? Y don Pedro Hall se para y dice, Padre Celestial, gracias por este culto. Y comenzó a orar y le terminó el culto a Manuel. Así que yo no voy a hacer esto porque la experiencia que veo es una experiencia muy especial. Mis hermanos, yo quisiera hablarle primero en nombre de la Mesa Misionera Dominicana y dar las gracias a esta región, a esta parte. Miren, no les crea a lo que andan por ahí diciendo que los templos bíblicos son iglesia de segunda. Nosotros somos iglesia de primera para honra de Dios. No les crea. Y una de las cosas bonitas que están pasando entre nosotros es la capacidad que tenemos los templos bíblicos de trabajar juntos, unidos. Y este esfuerzo de la Mesa Misionera es un esfuerzo que muestra esa capacidad. Las iglesias de la capital, las iglesias del nordeste, las iglesias del este y las iglesias del sur nos hemos unido para este proyecto. Y para darle una idea y compartir con ustedes, hace poco en sus iglesias se repartieron unos sobres. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Bueno, me da tristeza por el hermano que no entregó sobre con ofrenda, porque se quedó fuera de esta bendición. Esos sobres es para la ampliación de la obra misionera y para el sostenimiento. Y yo quiero decirle que por primera vez ya esos sobres van por 1.100.000 pesos. Gloria a Dios. Así que estamos contentos. Los templos bíblicos que nada más recibíamos misioneros de Canadá, misioneros de Inglaterra, ahora estamos mandando misioneros. Y ya salió para un pueblo que no podemos decirlo por razones de seguridad, un pueblo musulmán, la primera pareja de los templos bíblicos encomendado para trabajar la obra entre los musulmanes. Son muchas cosas las que están pasando y usted tiene que enterarse y darle gracias a Dios por este tiempo. En segundo lugar, yo me siento honrado que después de 2 años que ustedes no se reúnen, me invitaran para hablarle. Es un honor para mí poder estar aquí hoy. Y es una satisfacción el tema que ustedes escogieron. Cuando mi hermano santo me escribe y me dice, nosotros queremos que el tema tenga que ver con la familia, yo dije, estamos enfocados. Estamos trabajando en la línea correcta de acción, porque el plan de Satanás hoy es destruir las familias creyentes. El plan de Satanás hoy es exterminar el concepto familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que trabajar este tema con mayor responsabilidad. En el día de hoy lo vamos a hacer con 2 conferencias.
La primera, la vida familiar en el hogar. Y la segunda, esta tarde, muy dirigida a los encargados de casa y a los pastores, se va a llamar familia e iglesia. Y la idea es ver qué puede hacer la iglesia para el fortalecimiento de la familia. Así que vamos a hablar de este tema hoy, este primer tema, la vida familiar en el hogar. No sé lo que el Señor quiso decirme, pero yo no olvido mi reloj y se me olvidó el reloj. No, mi hermano, ustedes me conocen, ustedes saben que yo me sujeto al tiempo, así que vamos a hablarlo en el tiempo que Dios nos dé este tema primero y luego esta tarde nos vamos a ver. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos. Te pedimos la dirección de tu Espíritu para que lo que podamos hablar en esta mañana sea palabra tuya. Te pedimos, Señor, que no haya ningún concepto que choque con tu palabra y que tú nos permita salir edificados. Por lo tanto, te pedimos que el Espíritu Santo tenga el control de todo lo que vamos a decir. Quedamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En la introducción de su libro, El matrimonio y la familia cristiana, el hermano Guillermo Goff dice lo siguiente: el hombre fue la máxima expresión de la creación hecha por Dios. La unión conyugal de un hombre y una mujer fue la primera y por consiguiente la primordial institución de la creación de Dios. Juntamente con esto, es necesario entender que el hogar es antes que el Estado. El hogar es antes que la economía. El hogar es antes que la iglesia. Por eso, el hogar sirve y ha servido a través de los siglos como el fundamento de la sociedad y el sostenimiento de la iglesia. La sociedad depende por su carácter en gran parte de la expresión y de la forma que de las familias que la componen. La iglesia también depende de esto, de cómo son nuestras familias. La sociedad está dependiendo de esto y la iglesia también, porque dependiendo de cómo sean nuestras familias, serán nuestras iglesias y será nuestra sociedad. Es por esta razón que es muy importante que la familia cristiana refleje el diseño y el deseo de Dios, que fue quien la formó. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis se refleja lo que nosotros llamamos la base escritural del matrimonio. Y establece el matrimonio como una institución debidamente ordenada. Mis hermanos queridos, la seriedad en cuanto al tema del matrimonio es algo fundamental y primario que nosotros tenemos que respetar en la iglesia. Esta tarde lo vamos a ver. Los matrimonios cada día deben ser vistos de esta manera. En estos capítulos 1 y 2 se plantea que el punto de vista bíblico con la unión de dos personas por Dios, dos personas distintas para formar un núcleo llamado hogar, se maneja
bajo 5 propósitos importantes. En el hogar tiene que haber, en primer lugar, compañerismo. ¿Qué vio Dios? No es bueno que el hombre esté solo. En segundo lugar, está la procreación. Así que el compañerismo es primero. Dios otorgó al hombre una ayuda idónea en el huerto del Edén. Esta expresión tiene que significar que Dios le dio al hombre una compañera para trabajar a su lado y ser el complemento de su vida. Esta comunión íntima es primordial en la relación de pareja. Mis hermanos, las parejas de creyentes tienen que reflejar ese compañerismo. En una ocasión, en el cursillo bíblico de Madre Vieja, me invitaron a dar varias conferencias de pareja, y cuando terminé una de ellas, se me acercó una hermana y me dijo: quiero hacerle una pregunta y quiero que usted me oriente. Y comenzó diciéndome: yo tengo más de 20 años de casada, sin embargo, yo quiero decirle que yo no soy feliz, que yo estoy al lado de mi esposo por obediencia. Qué triste es tener hogares cristianos que las parejas están juntas por obediencia. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el concepto de hogar del Edén. Ese no es el concepto de hogar que Dios quiere. Por eso, cuando Dios vio a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y lo complementa con una relación que tiene que ser proyectada como una relación de compañerismo. En segundo lugar, está la procreación. Todos lo sabemos, la procreación. Y será una sola carne. Pero esta procreación no es solamente reproductiva, es unitiva. Cuando un hombre y una mujer se unen, tienen que unirse de una manera que haya esa unidad, esa unión en una sola carne. En tercer lugar, es la edificación mutua de las parejas. Sus niños, sus familiares, la sociedad misma tienen que verla. Hay una cierta inspiración que llega a la pareja y a lo que comparten su vida. Y cuando hay una buena y sana comunicación dentro de ese hogar, estas cosas lo que hace es influir, porque esa pareja se proyecta como la pareja que yo necesito. El mundo de hoy necesita menos de palabras y necesita más de ejemplo. La mejor manera de impactar el barrio, el sector donde tú vives, es teniendo una pareja y una familia funcional que sea atractiva ante los ojos de los que no conocen al Señor. Primera de Pedro 3, 1 al 7, Efesios 5, 29 al 32, plantea este concepto. Es un concepto interesante, lo mismo que Efesios 5, 29 al 32. Habla acerca de la edificación dentro de la familia. Y esto abarca todo el concepto en sentido general. Todo comienza en un hogar donde Dios es rey.
cuando nos toca manejar consejería de problemas entre matrimonio y usamos Efesios, casi siempre nos gusta comenzar de manera equivocada, diciéndole a la mujer, mire, tiene que someterse al hombre, diciéndole al hombre, tiene que amar a la mujer como Cristo amó la iglesia. Pero si no entiende Efesios 5:28, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, estas cosas no pueden ser. Ninguna mujer puede respetar a su marido si no se somete primero a Dios. Ningún hombre puede amar a su mujer como Cristo amó la iglesia si no se somete primero a Dios. Por lo tanto, este es un concepto importante dentro del criterio, de este criterio. Es en base a esto que nosotros pudiéramos definir el hogar cristiano como un elemento redentor en la sociedad. Se lo voy a repetir. El hogar cristiano es un elemento redentor en la sociedad, porque es el lugar donde Cristo debe y puede manifestar su extra, especialmente en la vida familiar y en las relaciones interpersonales o interrelacionales. Mis hermanos queridos, la relación de pareja y la relación de padre e hijo en la casa debe de ser algo que muestre lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona cuando se entrega a Él. En estos días me invitó la iglesia Templo Evangélico a dar una conferencia y hablaba con estas parejas y hablaba de algunos aspectos importantes que hay que dar voz de alerta. Y yo le decía, estamos en el tiempo de la llamada violencia de género, violencia intrafamiliar. Negarlo es vivir de espalda. Hoy hay más violencia de género que nunca. Y hacía la pregunta, ¿y existe violencia de género en las iglesias? Entonces la respuesta de muchos dirá, bueno, no, porque no es común, y es verdad que no es común, que usted se entere de un hermano que le da golpe a su mujer. Ahora, la violencia de género es más que esto. La violencia de género sobrepasa esto. Y la violencia verbal. Y la cantidad de hermanos que maltratan a sus esposas en el trato cotidiano. Hablaba en una conferencia con los hermanos de Bávaro y le hablaba del síndrome del carro. Y me decía alguien, ¿cuál es el síndrome del carro? Oh, tenemos hermanos que muchas veces son líderes, muchas veces están en un culto dirigiendo, saludan a todo el mundo con alegría y usted dice, wow, ese hombre de Dios. Y cuando llega al carro todo cambia. Se transforma, ya no le habla a su esposa, le ladra. Si su mujer le dice algo, lo trata. Si los hijos le dicen algo y tú dices, ¿qué le dio a ese santo de Dios? ¿Qué fue lo que le dio a ese santo de Dios? El síndrome del carro. Así que esto es un problema que estamos viviendo. Y son los mismos hermanos que usan púlpito, que están en el grupo de alabanza, que tocan instrumentos, que hacen esto, que están actuando de esta manera. Son los mismos que no están dando testimonio en los sectores donde vive. Son los mismos que quieren que sus vecinos venga a Cristo, pero no viven a Cristo en sus casas. Entonces el problema es grande. Cristo debe y quiere manifestar el extra en el hogar. En la relación con Cristo, la pareja puede aprender cómo responder en su misión voluntaria y agradable al Señor. La palabra clave es voluntaria. El mundo no la entiende. Como una mujer, decía una joven, una mujer estudiada, a una de nuestras hermanas como tú, habla de que hay que someterse a su marido. Pero ellos no saben que el sometimiento a su marido es en base, en primer lugar, del sometimiento a Dios y luego en respuesta a un hombre que la respeta, que la quiere, que la ama y que la trata como debe. Hermanos, es así. Esto funciona cuando es correctamente aplicable. Así que hay una dimensión extra de profundidad y de potencialidad cuando la familia está fundada en Jesucristo.
La historia de la familia comienza con Abraham. Abraham y su familia no salieron de Ur de los caldeos en busca de agua y pasto para sus animales. No, salieron en obediencia a Dios, como lo dice Génesis 14:14. Abraham recibió la promesa de que en él serían benditas todas las familias. Dios manifestó su gracia en esta familia y la usó con todas sus fallas, con todas sus debilidades. Dios la usó como medio de salvación para la raza humana. De ahí que Dios eligió de esa descendencia los hijos de Israel para hacer un pacto con ellos a fin de que sean testimonio a las naciones. Es decir, que para revelar su grandeza y su señorío en la tierra, para atraer a los pueblos a él, Dios usó a Israel. Israel no era el pueblo más grande, no era el mejor del mundo, pero Dios en su inescrutable misericordia lo escogió porque lo amó. Y en Israel fundamentó todo el desarrollo del concepto familia a través de hogares funcionales. En este sentido, los hogares eran centros de adoración, de consagración y de enseñanza de la fe en Dios. Una de las cosas que ha hecho fuerte a los judíos es esto. Los hogares son centro de adoración, consagración y enseñanza por la fe en Dios. El padre de familia judío cumplía función sacerdotal en el hogar. Y así Israel se desarrolló una cadena de maestros consagrados de generación en generación, fueron levantadas para que cada niño, cada miembro de la familia fuera instruido en la ley de Dios de generación en generación. Mis hermanos, esto es lo que yo le llamo el crecimiento y desarrollo natural. Eso se puede extrapolar a la iglesia. Las iglesias estables tienen un desarrollo natural parecido al desarrollo del hogar. Por eso hay familias que tienen esa bendición de que de generación en generación van desarrollándose, porque hay hombres sacerdotes dentro de la familia que entienden a cabalidad su rol. En el Nuevo Testamento, la misión de Jesucristo nace precisamente de un ejemplo similar, de la comunión y la comunicación entre el Padre y el Hijo. Son muchos los cuadros donde el Señor habla de su Padre, de esa comunión, y llega a decir, el Padre y yo una misma cosa somos. Y se ve al Señor siempre en esa dependencia del Padre. San Juan 3:35. Jesús toma la idea de Dios como esposo de Israel y habla de ese tema y ve a Israel como esposo y compara su misión como si fuera una boda y amplía el significado de la palabra familia en el libro, y de ahí a través de la Biblia este concepto de familia se va ampliando, ampliando y ampliando. Cuando llegamos al libro de los Hechos, en los Hechos se mencionan hombres y mujeres que fueron instrumentos, oigan bien, instrumentos importantes por medio de los cuales familias enteras llegaron al camino de Dios. Bueno, la iglesia de Filipo, por ejemplo, se inició así.
la conversión de Lidia, el carcelero y sus respectivas familias. Y así comenzó esta iglesia. Con el establecimiento de la iglesia de Jesucristo, los temas de familia comienzan a verse en toda la Biblia. En las epístolas, por ejemplo, Efesios 5:21 al 6 al 9, habla de las relaciones familiares como el fundamento para la iglesia local. Pablo menciona frecuentemente la familia en sus escritos y usa término cariñoso en la relación de la familia como cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 1:11, Gálatas 1:2, Primera Timoteo 1:2, etcétera, etcétera. Y llega a la cumbre cuando en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 19, se refiere a la iglesia como la familia de Dios. Así que la iglesia es la familia de Dios. Y las relaciones de la familia que Dios está formando es todo un proceso. Nosotros anoche, donde Tato, nos pasamos un buen rato hablando hasta la noche y yo le decía, es interesante cómo la Biblia reproduce todas las cosas. Fíjate que el Señor cogió 12 hombres y coge 12 hombres para representar lo que es la iglesia local. ¿Cómo así? Es muy simple. Entre esos 12 hombres había de todo. Habían algunos que eran del círculo íntimo del Señor, los activos, los más activos. Habían otros callados, pero que hacían su trabajo. Habían algunos que estaban, pero no pertenecían. Y cuando usted analiza el carácter de esos 12 hombres, usted dice, pero esto es la iglesia. Porque nosotros en la iglesia todo eso lo tenemos. Tenemos los que trabajan, tenemos los que hacen bulto, que no hacen nada y lo critican todo. Ustedes lo conocen, pues yo lo tengo allá y ustedes lo tienen en la suya, ¿verdad? Tenemos los hermanos de esto, tenemos los hermanos de oración y tenemos los que no son nada, pero les gusta la iglesia y están allí. ¿Sabe? Esto es la familia tiene de todo. La familia humana también tiene de todo. La familia humana tiene de todo. ¿Quién no tiene en la familia uno dejado que se le olvidan los días, que no se recuerda de nadie? ¿Verdad que le suena eso? Y tú dices, mi hermano, pero llama un día para saber que tú estás vivo, ¿verdad? ¿Quién no tiene de eso? Hay algunos así. ¿Quién no tiene en la familia el que se preocupa porque los días estén presentes, porque los cumpleaños se celebren, porque todo? Siempre hay uno así. La familia es diferente, pero tienen un concepto importante y es que la familia está en un proceso de perfeccionamiento y de crecimiento que tiene que mostrarse. Por eso la iglesia como familia nunca va a dejar de ser dinámica. Siempre va a haber problemas, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber situaciones. Porque eso es parte del crecimiento de la iglesia. Si la iglesia todo fuera perfecto, yo creo que fuera monótona. Si todos los hermanos fueran los más santos del mundo, fuera también monótona. Por lo tanto, este concepto es importante. Dios no ha terminado aún. La familia cristiana es el laboratorio donde Dios está formando el hombre nuevo. Los miembros de una familia, como pequeña iglesia, aprenden a hacer la obra y la voluntad de Dios juntos por medio del poder del Espíritu Santo. Es por esto que ahora sí estamos completos para definir un hogar cristiano. ¿Qué es un hogar cristiano? Bueno, quizás algunos dirían
que es aquella familia en que juntos los miembros oran, estudian la Biblia, comparten la vida cristiana y sirven al Señor. En parte tienen razón, pero usted y yo sabe que no es así. Usted y yo sabemos que hay otros elementos que están impactando y que impactan el hogar cristiano. La dimensión espiritual del hogar cristiano es aún más amplia que esta definición, porque no hay nada en la vida hogareña que no cae bajo el efecto y la influencia de las prácticas espirituales. Lo que están considerando no es solamente los cultos familiares, sino todos los conceptos que tienen que ver con el tiempo de familia. Mis hermanos queridos, estamos conscientes que la lucha es dura. El plan general de entidades como las Naciones Unidas es destruir el modelo de familia bíblico, es destruir el modelo de familia que nosotros sustentamos en la palabra. Según ellos, este es un modelo que tiene que ser cambiado por otro. Y esto nos obliga a nosotros pensar de otra manera en relación con nuestras familias. Cuando hablamos de vida espiritual en el hogar, estaremos considerando en una conciencia abierta que depende de Cristo, indicándonos qué cosa yo puedo hacer para fortalecer a mi hogar espiritualmente. Hablaba con un hermano en el exterior y me contaba la experiencia de su iglesia. Antes de la pandemia, ellos tenían su sobrina, eran unos abuelos, que estaban criando una jovencita. En su casa se hacía devocional, se trabajaba todo y era una belleza. Después de la pandemia, tenían cerca de 2 años que no iban a la iglesia. Y resulta que todos los hermanos ya se habían reintegrado y recibe la visita pastoral. Y la hermana llorando dice, yo no vuelvo a la iglesia porque en estos 2 años esa niña que usted conoció ya no es niña, se volvió niño. Y como ya llegó a la edad que ella puede escoger, yo no puedo hacer nada. ¿Y con qué cara, dice ella, yo voy a la iglesia? Ya no con María, sino con fulano, y lo presento a la iglesia. Hermano, nosotros queremos vivir de espalda a estos problemas y están ahí. Con dolor del alma hay que decirlo, están ahí. El tema de la familia hoy es más serio que nunca porque esos problemas están ahí. Nosotros estamos un poco atrás, pero va a llegar. Aquí va a llegar el momento donde se va a apoyar el aborto libre. Va a llegar el momento donde la ideología de género estarán. Va a llegar el momento que a los muchachos se les dirá, tú eres lo que tú sientes. Va a llegar el momento. Pero cuando ese momento llega, solo las familias estables espiritualmente y trabajadas van a permanecer. Créalo. Y ese es el llamado. Ese es el llamado de Dios. Los cultos familiares son necesarios, son fundamentales dentro del hogar de Dios. Pero esos cultos familiares tienen que estar orientados a la necesidad de la familia. Hay cultos devocionales. Yo he estado en cultos devocionales que hacen hermanos que hasta yo me duermo
¿verdad? Porque los hermanos quieren trasladar el culto de la iglesia a un culto devocional. Los cultos devocionales se hacen para fortalecimiento de la familia. Hay que tratar los temas de la familia. Un niño de 7 años hoy es un niño con capacidad para opinar, para hablar, para decir qué entiende y qué no entiende, para que sus cultos sean atractivos. Yo sé, hermanos, que estamos trabajando mucho en la calle, pero la administración espiritual del hogar, tú, varón como sacerdote, es algo que hay que retomar para nosotros poder crecer y poder avanzar. La gente que es sana espiritualmente, por lo general provienen de hogares que son sanos espiritualmente. Y para que un hogar sea sano espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, la presencia de Dios tiene que ser reconocida y tiene que ser experimentada. La casa del creyente tiene que ser un hogar donde nuestros hijos quieran estar porque papá y mamá se aman, se llevan bien y manifiestan ese cariño. Una de las mayores satisfacciones que yo tengo era con mis hijos, porque mis hijos fueron creciendo. Y un día me dice una, pero ustedes dos siempre viven besuqueándose y abrazando. Y yo tengo mucha confianza, yo le digo, no te metas, cuando tú tengas el tuyo, tú te besuqueas y tú. Pero ellos tienen que ver a papá y a mamá amándose. Tienen que ver a papá y a mamá tratándose bien. Tienen que ver a papá y a mamá actuando correctamente. Tienen que ver ejemplos de vida que fortalezca las casas en el hogar. Que fortalezca las casas en el hogar. Tienen que ver a papá y a mamá espiritualmente amando al Señor. ¿Usted cree que no es de impacto cuando nuestros hijos no ven con una Biblia? Y ahora no solo nuestros hijos, sino nuestros nietos. Una de las grandes satisfacciones que yo tengo es, yo tengo uno de mis hijos que su esposa es doctora y va temprano. Y ellos se levantan a las 5 de la mañana para poder tener devocional. Y esos muchachitos suben con su devocional, suben con su vida, suben con su desarrollo. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos que entender que es la familia lo que Satanás quiere. Digámosles no en esta mañana. No te la llevará, mi familia no te la llevará. Pero para esto hay que trabajar en el fortalecimiento de un hogar cristiano. Aquí hay 3 palabras: espiritual, emocional y psicológicamente. Las 3 van juntas. No es solamente lo espiritual. Hay aspectos que hay que cubrir. La familia tiene que tener tiempo de calidad para reír juntos, para gozar juntos, para ponerse a jugar juntos y hacerse coca y hacer todas esas cuestiones, ¿verdad? Y poder compartir juntos. La familia tiene que aprender a salir. Cuando yo doy la clase de consejería prematrimonial, en una de las clases cuando hablamos de finanzas y le decimos a los jóvenes, vamos a aprender a hacer el presupuesto, yo siempre le he dicho, óigame bien, el dinero de ustedes salir juntos como pareja no es el dinero para comprar la casa, el de la casa es otro, ese llega. Por lo tanto, ustedes tienen que apartar siempre el momento para que ustedes salgan, para que ustedes disfruten. Dicen mis hermanos, hay hermanos que nunca han tenido tiempo para sacar su familia a nada. Hay hermanos que no tienen tiempo para jugar y participar en las actividades de sus hijos. Hay hermanos tan espirituales que están llenos de compromiso y están descuidando su casa. Y si usted tiene que escoger entre uno y otro, no digo yo, dice la Biblia, la prioridad es tu casa. Y eso es algo que tiene que entenderlo. Por eso yo digo aquí estas 3 cosas: espiritual, emocional y psicológico.
Hay hogares que cuando llega papá, todo cambia. Porque papá es el ogro de la casa, que no habla con nadie, que no disfruta su familia y nada más. Y llega ese señor y se armó ya todo el desastre. Pero hay hogares donde cuando papá llega, la familia salta, porque papá es un ente emocional en esa familia. Y yo quiero en esta mañana abrir mi corazón con este tema. Yo quiero en esta mañana hablarle con confianza, porque ustedes son de mi confianza. Y yo quiero decirle esta mañana que nosotros tenemos que salir de aquí diciendo qué cosa yo voy a hacer para fortalecer mejor mi casa, para que Satanás no se me lleve ni a mis hijos ni a mis nietos. Y eso va a implicar trabajo. Proverbio 1:8, hay dos imperativos que son primordiales para tener vidas exitosas. El primero de ellos es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. El primero de ellos es oír la instrucción del padre. Y el segundo es no abandonar la enseñanza de su madre. Oye y no abandones plantean una progresión en la intensidad del esfuerzo para aprender sabiduría. La sabiduría de Dios es la conexión vital entre la sabiduría del ayer y la necesidad de hoy. Y aquí hay un paralelismo hebreo que da la misma responsabilidad al padre y a la madre en la instrucción del hijo. No lo deja fuera. A diferencia de la cultura griega, donde el padre no tenía esa participación, en la cultura hebrea, con este paralelismo, aquí habla del papá y de la mamá. Dice, oye y no desprecie la instrucción de su padre. Es importante que nosotros entendamos que la gran crisis que vivimos en el país y en el mundo está ligada en este mandato. El doctor Dobson, que muchos conocen de sus libros, dijo lo siguiente: ¿con qué me he encontrado en la iglesia? Me encuentro como pastor, dice él, que me acerco a un hermano y le hablo de su descuido espiritual y acepta muy bien el consejo. Le hablo de su problema con su pareja y acepta muy bien el consejo. Pero cuando le trato el tema de los hijos, se ponen así y no quieren hablar. Pues yo quiero decirles, mis hermanos, que una de las metas que nosotros tenemos que establecernos con nuestros hijos es la sujeción. Cuando perdemos la sujeción de nuestros hijos, hemos perdido la batalla para nosotros seguir hacia adelante. Un niño sin sujeción será un joven sin sujeción. Un joven sin sujeción será un adulto fracasado. De ahí el gran papel que hay de enseñar, de instruir al niño en su carrera. Por eso hablo del compromiso de velar por el bienestar de manera integral. El bienestar físico, el bienestar emocional y el bienestar espiritual. Dentro de esa función formadora de los hijos, Efesios 6:4 destaca dos acciones muy importantes que se pueden comparar con Proverbio 1:8. Y dice, criadlo en disciplina y ¿qué? Y amonestación
del Señor. Erma Bombeck, cuya carrera de escritora abarcó 3 décadas, a mediados de los 60, escribió 12 libros esa señora y recibió 16 doctorados honoris causa. Y en una ocasión fue entrevistado por la cadena de televisión ABC 3 años antes de morir de cáncer y dijo estas palabras: independientemente de todas las columnas que he escrito, mi legado son mis 3 hijos. Si no hice un buen trabajo con ellos, todo lo demás que es hecho no es importante. Hermanos, si no hemos hecho un buen trabajo con nuestros hijos, lo demás no es importante. Aunque ningún padre ni ninguna madre puede garantizar que sus hijos vayan a ser creyentes, ninguno puede garantizar ni siquiera que sus hijos vayan a ser modelo. Nuestra obligación, nuestra motivación debe ser proveer espiritual, física y emocionalmente lo necesario para que ellos sean nuestro legado. Y esto incluye primariamente introducirlo al Salvador, guiarlo espiritualmente y orar por ellos. Orar por ellos. La palabra amonestación significa nutrir a los hijos de su propia sustancia. Eso es amonestar. Nutrir a mis hijos de mi propia sustancia. Mientras la palabra disciplina habla de comportamiento exterior, la palabra amonestación tiene que ver con el trabajo interior que surge de las convicciones. Mire, mis hermanos, se pueden trabajar convicciones, se pueden trabajar principios, se pueden trabajar. Anoche me decía Tato, uno de sus hijos tiene un primito, y el primito le dice: mira, qué sé yo qué, vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y le dice, el nieto de Tato le dice: ninguna virgen, no hay virgen, hay que pedirle a Dios. Tú no sabes que el Hijo de Dios ya creció y murió por nuestro pecado. ¡Qué maravilla! Nutrir principios. No pierda esta batalla. No te canses. Mujeres creyentes, si tus hijos no son creyentes, no te canses. Ora todos los días. Ponlo en la mano del Señor todos los días. Corrígele. Dile las cosas que sus amigos no le van a decir. Es tiempo de que nosotros entendamos que esta es una lucha espiritual. Lo que nosotros estamos teniendo es una lucha espiritual. No se gana fuera de la rodilla. No se gana fuera del trabajo serio. Pero si tú no tienes tiempo para tus hijos, si tú no tienes tiempo para tu familia, si lo que ven tus hijos son malos ejemplos en tu vida espiritual, malos ejemplos en tu vida personal, no tendrás oportunidad de mostrar con claridad un mensaje que le ayude. Mis hermanos queridos, esto es una gran verdad. Este verso que hemos leído, que nos habla de estas 2 palabras, es un verso que termina diciendo: si eso ocurre, dice, guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Es decir, que el trabajo serio y organizado
por nuestras familias, con nuestros hijos, al final de cuentas será nuestra guirnalda, como aquellos triunfadores cuando ganaban una batalla y le ponían una guirnalda. ¿Y dónde está? Mire, mis hermanos, es verdad, vuelvo y digo, no todo el mundo ha tenido la bendición que nosotros como familia, Luz y yo, hemos tenido de ver a nuestros hijos en los caminos del Señor, casados todos con cristianos y cristianas. Tener los nietos en eso es un privilegio grande que Dios nos ha dado. Lo que sí yo le puedo decir, que no acepto cuando me dicen, usted tiene suerte. Esto no es suerte, esto es trabajo. Y yo quiero dejárselo con ustedes. Si al final de cuentas usted hace su trabajo y sus hijos no están en los caminos del Señor, Dios sabrá, pero usted hizo su trabajo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Estas palabras hablan literalmente, tienen referencia de poner principio en el corazón y en la mente. Eso es lo que hay que hacer, poner principio en el corazón y en la mente. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy? ¿Qué es lo que he podido detectar en la iglesia de Cristo hoy? Que hay tantas familias perdiendo la batalla en el hogar con los hijos. Yo creo firmemente que hay una crisis de masculinidad. Hay una crisis de masculinidad en la iglesia de Cristo hoy. Y esa crisis de masculinidad se refleja de una manera especial con padres que han perdido la autoridad. Se maneja en padres que entienden que su responsabilidad solo es proveer lo material, pero no lo espiritual. No hay influencia. Hoy es el tiempo de los influencers. Nosotros necesitamos influencer creyente. Todos nuestros muchachos, mis hermanos queridos, ya no leen ningún libro, no le van a coger un periódico, tienen un celular y lo que ven en el celular son influencers, gente loca, desquiciada y con problemas, mostrando lo que no es. Pero con tristeza lo digo, cuando van a su iglesia no hay influencer, no hay esos hombres de Dios que nos guíen, que nosotros queremos seguir, que nosotros queremos imitar. Pero cuando van a casa, tampoco hay influencer, porque papá tiene tantos problemas que no es ejemplo para sus hijos. ¿Usted quiere sus hijos en la iglesia? Usted tiene que ir a la iglesia. ¿Usted quiere que sus hijos hagan devocional? Tienen que verlo haciendo el devocional. ¿Ustedes quieren que los matrimonios de sus hijos sean estables? Usted tiene que tener un matrimonio estable. ¿Usted quiere que sus hijos se amen con sus mujeres? Usted tiene que amar a sus mujeres. ¿Usted quiere que su hogar sea un remanso de paz? Usted tiene que ser un influencer de paz en su casa. Necesitamos hombres. Hay escasez de hombres. Necesitamos hombres. Ya necesitamos hoy tener hombres ejemplos dentro de la iglesia. El deber de los padres es amplio. La autoridad se hace palpitante en la disciplina y se hace patente debido o en medio de la influencia de los padres. Le voy a cumplir para que me vuelvan a invitar, porque si me paso no me invitan. Y solo comento esta expresión del hermano Maldonado en su libro Fundamento Bíblico. Él plantea que la familia en formación abarcan 5 áreas importantes: la mental, la psicológica, la moral, y que la tarea
de todo, la tarea de todos hoy es nosotros poder entender la necesidad de aprender a relacionarnos con nuestros hijos. Yo quiero que si aquí nosotros salgamos hoy con esto, si aquí hay papás que han perdido a sus hijos, si aquí hay papás que están lejos de sus hijos, yo quiero que salgan de este encuentro hoy diciendo, esto cambia, yo voy a revisar la relación con mis hijos y voy a relacionar. Yo voy a concluir este primer encuentro con estas palabras. Los cultos familiares forman el mejor modelo a seguir para los niños y otros. Y yo quisiera que todo el mundo salga de aquí con el compromiso de valorar si en su casa hay tiempo devocional. ¿Cómo usted puede tener niños pequeños y no tener tiempo devocional? ¿Cómo puede ser? Y esto se está dando. Juntamente con esto, dejo 3 pensamientos con ustedes. El primero de ellos, el hogar cristiano es el elemento redentor de esta sociedad dañada. Grábeselo. Esta sociedad lo que está necesitando son hogares cristianos funcionales. ¿Cuántos dicen amén? Hogares cristianos funcionales. Y un hogar cristiano es el lugar donde Cristo debe y puede manifestar su extra. Debe y puede manifestar su extra. En segundo lugar, la gente que es sana espiritualmente no se produce al azar. Simple y llanamente provienen de hogares sanos espiritualmente. Y por último, los cultos familiares forman el mejor modelo a seguir de nuestros hijos. Amados hermanos, en esta mañana me he quitado una carga importante de mi vida. Yo he hablado desde mi corazón, créanlo, a tal punto que hasta las notas se quedaron. Yo creo que el Señor en esta mañana tenía algo que decirle a ustedes. Yo creo que le ha dicho algo a muchas personas aquí. Esta sociedad se está destruyendo. República Dominicana se está destruyendo. Y nosotros solos con los brazos cruzados decimos, wow, este mundo se está acabando. Yo quiero decirle que no. Yo quiero decirle que lo que Dios quiere decirle a ustedes hoy es que nos levantemos un ejército de creyentes y vamos a tener casas creyentes. Vamos a tener hijos formados como creyentes. Vamos a tener conductas de creyente y vamos a decirle al mundo de afuera que hay oportunidad en Cristo. Y vamos a decirle al mundo de afuera que sí se puede. Y vamos a decirle a Dios, Señor, que mi casa sea un lugar donde tú mores y dé el extra. ¿Cuánto quieren tener el extra de Cristo en su casa? Y que dé el extra. Hermano, que Dios les bendiga. Y yo espero que estas palabras les muevan a que este sector, lo que yo oiga sea, mire mi hermano, después de esto, ese muchacho que estaba tan lejos ya está volviendo, porque usted ha decidido comenzar a eso. Hombres, necesitamos hombres. Hombres, hay crisis de hombres. Las iglesias necesitan hombres. El Señor necesita hombres. El hogar necesita hombres. Dios le bendiga.